Este fue el encargo del Maestro: caminar y hablar de él. No hay otra misión para el cristiano que estar en el mundo siendo testigos suyos. El mundo se convierte entonces en el lugar para vivir el Evangelio. Un mundo concreto en un tiempo concreto. No vale afincarse en el exclusivo mundo interior y aislarse de cuanto nos rodea, pues el mundo comienza donde acaba la piel. Recordemos siempre lo que Él nos dijo: id por el mundo entero y sencillamente hablad de mí. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa comenzó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí al lado, sí, la cosa de Jesús ocurrió aquí al lado hace 2000 años, y hoy el nombre de Jesús se invoca en cada rincón del planeta. Desde nuestra perspectiva nos situamos a la otra orilla del Jordán, en Jordania. Tan solo unos metros de río, pocos, pues baja el Jordán bien escaso de caudal, separan Palestina de Jordania, aunque en realidad es todo un mundo, una distancia a veces insalvable. Es este un país de 6 millones de habitantes, desértico, fascinante. Más del 92% de los jordanos son musulmanes y aproximadamente el 4% son cristianos griegos ortodoxos y un escaso 2% católicos. Recuerdo ahora aquello de lo que nos habló Jesús: el grano pequeño de mostaza que se siembra en la tierra o la levadura que se esconde en la masa para que fermente. Así somos los cristianos en toda la Tierra Santa, pero más aún entiendo ese pasaje cuando centro mis ojos en un lugar montañoso de Jordania, en un pueblo diríamos grande, unos 14.000 habitantes, de los que escasamente 1.500 son esa levadura, esa semilla, esos granos de mostaza que nos habla el Maestro. En Ánjara florece la esperanza cristiana. La parroquia, pastoreada por un sacerdote argentino, el padre Hugo Alaniz, y su compañero egipcio, el padre Yusef, o como ellos le llaman, Abuna Hugo, Abuna Yusef, se convierte en lugar de encuentro con Dios, con los hermanos, con la vida. La parroquia es la plaza del pueblo, el parque de los niños, el merendero. La parroquia da muchas olivas con las que hacen aceite y parras que dan uvas de las que elaboran ellos mismos algo parecido a un vino, pero que después de probarlo sabe a gloria por ser compartido con una excelente comida y mejor compañía. Aquí, sin la parroquia, el cristiano no tiene calle, vive encerrado en su barrio, tan solo abiertos al aire. La parroquia es a la vez casa y pueblo consagrada a Nuestra Señora del Monte. En la parroquia hay vida, y vida en abundancia, como predijo Jesús. Es tal la riqueza que uno mismo se asombra al comprobar cómo la sencillez hace grandes las cosas. La sencillez de un colegio, de una biblioteca, de un hogar para niños sin familia, o niños con discapacidad física o psíquica, o de jóvenes universitarios. Si en cualquier lugar del mundo los niños representan el futuro, en Ánjara se convierten en esperanza viva y real, y cuantos proyectos de atención a ellos surjan son dignos de ser apoyados allí. El colegio es un hermoso sueño de convivencia dentro de un edificio octogonal, un tanto viejo y destartalado. Sin embargo, en sus aulas y en sus patios, 250 niños viven, o mejor conviven, plagados de valores y enseñanzas que les orientan a poner de relieve siempre más lo mucho que les une que lo poco que les separa. Cierto es que se pretende la erradicación del analfabetismo, pero en estas paredes se pretende mucho más: la construcción de la persona, libre y basada en el respeto al otro. Y aunque no sea fácil traducir este estilo a la vida cotidiana, al tejido social, de forma que se produjera un cambio en la sociedad jordana musulmana, sí al menos se ha conseguido afirmar que es posible vivir en respeto, en libertad y en tolerancia con el que es distinto. Existe también una biblioteca, la única al norte de Amán para los niños y jóvenes. Algo tan sencillo como un libro se ha prohibido a la gente durante siglos. Los dirigentes maliciosos han sabido que pueden manipular mejor a sus súbditos si estos permanecen
ignorantes e incultos. Sin embargo, con apoyo suizo, se ha podido levantar este pozo de sabiduría para que los niños se sumerjan en él sin peligro a ahogarse. En ella pudimos dar alguna clase de español y enseñarles a decir más cosas, aparte de Real Madrid, Barcelona y Messi. Y un hogar para niños sin familia, que es la alegría de la parroquia, sin familia o en situación familiar muy delicada. Entre los 17 niños, Marion corretea libre, con sus 2 añitos llena de vida cada espacio. Una niña que pudo ser abortada a los meses de ser concebida y que arranca sonrisas y deseos de jugar con ella a cada instante. Marek quiere estar siempre con Abuna Yusef o Abuna Hugo o Abuna Pedro, y tal es así que vino con nosotros después de una tremenda llantina cuando decidimos ir a celebrar la Eucaristía sobre las ruinas de una iglesia bizantina del siglo VI, en el monte que recuerda el nacimiento del profeta Elías, tan solo a 10 kilómetros de Ángara. Allí con él vimos caer el sol sobre las montañas de Israel, tras el valle del Jordán, dando gracias a Dios por la experiencia vivida. Junto al hogar, unas dependencias para niños con discapacidad psíquica y física. En una sociedad donde se oculta como maldición lo que en realidad es una forma de amar y de ser amado, se encuentra este oasis de solidaridad, de respeto, de capacidad de superación. Juguetes, aparatos de rehabilitación, personal cualificado y sobre todo mucho amor. Esos son los instrumentos necesarios para que funcione todo. Las 7 hermanas pertenecientes a la congregación del Verbo encarnado, al igual que el padre Hugo y el padre Yusef, son las que hacen posible que un trabajo tan importante y necesario sea llevado a cabo con el esmero, dedicación y delicadeza que tan solo pueden brotar del contacto diario, del contacto intenso con aquel que nos mandó abrazar a los niños como los abrazaba él. ¿Y qué decir del contacto con los jóvenes? Unas plazas tienen en el hogar para aquellos que marchan a la universidad y van becados para que se labren un futuro y sean personas libres. Y cada tarde, en cualquier lugar del recinto, se puede uno encontrar con un grupo de jóvenes conversando entre sí, con algunos de los padres o sencillamente jugando a soñar con una vida mucho más digna. ¿Cómo permanecer indiferentes ante esta realidad? ¿Cómo vivir los cristianos de brazos cruzados ante la realidad de tanto ser humano asaltado en los caminos del mundo? Claro que hay que hacer algo. Empezando por donde uno vive, por supuesto, pero sin olvidar a estos hermanos nuestros que claman al Padre su ración de dignidad, de justicia, de futuro. La Hermandad de Penitentes apostó fuerte por ellos y se comprometió a pagar los estudios de 2 de los niños que estudian en el colegio. Pedro Alberto los ha visitado en varias ocasiones, yendo de paso por Jordania y llevando personalmente toda la ayuda posible. Pero algo faltaba, algo importante. Ese algo es pisar el mismo suelo que ellos, comer su mismo pan, respirar el mismo aire. Y este verano fue el elegido. Allá marchó, y tras él, Gervasio y su hijo Juan José. Sacaron sus 2 denarios, tan necesario para ellos, como imprescindibles para compartir la vida con estos niños en su parroquia de Ángara. Mi nombre es Juan José, tengo 19 años y soy de Jerez de los Caballeros. El hecho de escoger Ángara como destino no fue una casualidad, pues la Hermandad de la Vera Cruz, de la que formo parte, tiene becados a 2 niños en aquel lugar. La curiosidad por conocer tanto a los niños como a sus costumbres hizo que Ángara fuera el destino ideal. El viaje lo organicé con mi padre Gervasio y el sacerdote de mi localidad, Pedro. Él fue quien nos informó sobre la situación que atraviesa Jordania y algunos de los proyectos que allí vamos a realizar. El viaje lo hice con mi padre. Embarcamos el miércoles 26 de junio de 2013. Tuvimos que coger 2 aviones, uno en Lisboa que nos llevó a Madrid, donde cogimos el segundo hacia Amán, capital de Jordania. El viaje duró unas 6 horas y estuvimos allí una semana. El recibimiento fue maravilloso, pues cuando desembarcamos estaban esperándonos en el aeropuerto el padre Hugo y el padre Pedro. Desde el primer momento nos pusieron al día de todos los proyectos que íbamos a llevar a cabo durante nuestra estancia en Ángara. Pero antes debíamos reponer fuerza del viaje,
por lo que el padre Hugo nos llevó a comer una comida típica de Jordania, un shawarma. Después fuimos a la parroquia de Anjara, donde nos alojamos. Una de las cosas que se necesita es formación, pero sobre todo manos, ideas y proyectos. Después de la experiencia, me encantaría volver con un grupo de amigos que tengan ilusión y ganas de trabajar. Cuando viajas a un país como Jordania, donde sabes que la pobreza es un hecho, te planteas en numerosas ocasiones cómo puede ser la vida allí. Piensa que sus habitantes no pueden ser tan felices como cualquier otra persona que pertenezca a este mundo. Un mundo que muchos se atreven a denominarlo primer mundo. Sin embargo, cuando estás en aquel lugar, te das cuenta que esas personas tienen algo que a muchas de aquí les falta y que no saben valorar. Por tanto, una de las cosas que he aprendido es el concepto primer mundo. Engloba tan solo los recursos materiales, porque respecto a los valores, las personas de Anjara me han enseñado que se puede ser feliz con muy poco. Qué hermoso vivir la acogida, compartir, ofrecer nuestro vino y nuestro aceite samaritanos para hacer que los otros vivan mejor. Sin embargo, tras visitar a las dos familias de los niños, nuestra alegría era tan desbordante que claro que se puede decir, uno recibe más de lo que da. Y así teníamos la impresión de que los que cayeron en manos de los salteadores éramos nosotros. Y éramos nosotros también los que recibíamos su ayuda, su solidaridad samaritanas. Y lo nuestro fue tan poco y tan sencillo. Unas horas de trabajo pintando, limpiando, o dando clases de castellano a los niños, a la Buna Yusef o a la hermana Rahma, que tanto las agradecieron, pues no en vano descubrían, en otro idioma, la riqueza de alabar al Señor en múltiples lenguas y culturas, además de enriquecer la suya propia. Pero no es nada en comparación con lo que queda en nuestro corazón. Desde Jordania tan solo 40 kilómetros nos separan de Jerusalén, pero qué distancia tan enorme para las personas, pasaportes, visados, sellos, supervisores, gente con metralletas, desconfiando de cualquier señal que apunte a un posible sospechoso de terrorismo. Qué difícil manifestar que somos gente de bien, o más difícil aún que otro lo crea. De cualquier modo, las 4 horas retenidos en la frontera con Israel merecieron la pena para lo que vivimos después. Jerusalén, la ciudad santa a nuestros pies y en nuestra alma. Salimos de Belén atravesando el muro de la vergüenza. Tomamos un autobús urbano que nos llevó hasta las puertas de Damasco y bordeando las murallas de Saladino nos encaminamos al Monte de los Olivos. Allí rezamos en Getsemaní y en la Basílica de la Agonía, sin palabras. Y más mudos aún al saludar al hermano Rafael, español él, de Córdoba, con su deje característico, y nos abrió la pequeña verja para tocar los olivos milenarios que pudieron ver al mismo Jesús. Y de allí, un simple deseo de saludar al padre Artemio Vítores, vicecustodio de Tierra Santa, una simple llamada del hermano Rafael, y el Señor condujo nuestros pasos no solo por las calles de Jerusalén, visitando la iglesia cruzada de Santa Ana, el Lizóstrotos, el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro, sino por las calles de su voluntad en la historia presente. Conocer la custodia, al visitador franciscano y al delegado papal, y comer con ellos en su misma mesa, y ser testigos de la notificación pública del nuevo custodio, noticia que salía del mismo Papa Francisco. Tras la lectura oficial del documento papal, fue confirmado en su cargo el actual custodio, el padre Pierbatista Pizzabella. Qué hermoso Jerusalén desde la terraza y enfermería del edificio de la custodia, el convento de San Salvador. Dios vive en todas partes, pero sus predilectos son los pobres, los necesitados, los que sufren las injusticias, los que son separados de sus familias, expulsados de sus tierras y de sus raíces. El muro de la vergüenza no es solo la frontera que separa a las personas, es también un muro de 5 metros de hormigón que tardamos 10 minutos en atravesar, cuando un palestino de Belén tarda 2 horas cada día. Esos son los predilectos de Dios, los que necesitan de nuestro ser samaritanos, o mejor, son los samaritanos que curan nuestra indiferencia, nuestra insolidaridad, nuestra comodidad
nuestro mirar para otro lado. Nosotros queremos seguir en la brecha, ayudando, aportando lo que somos y poco que podamos tener. Necesitamos también su ánimo y su cariño para salir de nosotros mismos. Os animamos a que, como nos dijo el padre Artemio en Jerusalén, visitemos a los cristianos de Tierra Santa, incluida Jordania. No tengamos miedo y confiemos siempre en la presencia del Señor, que sigue viviendo en la sonrisa de los niños abandonados o los hermanos que se sienten perseguidos. La lógica del mundo nos empuja hacia el éxito, el dominio, el dinero. La lógica de Dios hacia la humildad, el servicio y el amor. A veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María a saber decidirnos, con la confianza puesta en Dios. El hecho de compartir esta experiencia con todos es el deseo de animar a más cristianos que peregrinen a Tierra Santa y en Jerez de los Caballeros que sigamos ayudando a la Iglesia en Ángel.